Si tu sueño es ser traductora independiente a tiempo completo, quédate a ver esta entrevista en la que Carol Leñasi nos cuenta cómo vivir de la traducción. Yo a Carol la conocí en la universidad cuando estaba estudiando interpretariado inglés-español y fue una de las personas que entrevisté para crear los 4 primeros videos de esta lista de reproducción, Salida Laboral de Traducción. Carol es traductora científico-literaria e intérprete de conferencias. Actualmente está finalizando sus estudios para obtener un título de traductora pública en la UBA. Trabaja como traductora desde 2012 y ejerce la profesión de forma autónoma desde 2016. Bueno, Carol, queríamos saber si estás trabajando como traductora o también tenés otro tipo de ingresos. ¿Tenés algún otro trabajo? No, yo trabajo solamente como traductora. Empecé a trabajar como traductora en 2012, en ese momento todavía estaba estudiando. Después trabajé 3 años en relación de dependencia y desde 2016 que empecé a trabajar por mi cuenta, es lo único que hago. O sea, no trabajo de otra cosa, salvo como traductora. ¿Y no te mantiene nadie? No. O sea, vivo con mi novio y dividimos gastos de la casa, ¿no? Y los gastos comunes de la vida, pero después cada uno mantiene sus finanzas por separado y no nos mantenemos mutuamente, digamos. Cada uno tiene su plata para sus cosas. Si quisiera, podría vivir sola, incluso. ¿Y cómo te organizas sin un sueldo fijo? Porque no es que todos los meses ganas lo mismo, calculo. Claro. En realidad, yo siempre lo que recomiendo es hacer un promedio de lo que uno gana, en realidad, mejor dicho, lo que uno factura por año. Yo lo hago por año, pero se puede hacer de diferentes maneras. Entonces, se puede hacer por trimestre o por semestre, pero sí, es importante no guiarse por lo que uno factura en un mes, porque puede ser que un mes sea muy bueno y después el mes siguiente no tan bueno, entonces genera como un poco esa sensación de no saber cuánto facturas, cuánto ganas. Entonces, sí, lo mejor siempre es hacer ese promedio. Yo hago el promedio, como te digo, por año, igualmente voy mirando los últimos meses como para ver cuál es la tendencia, ¿no? Pero siempre hago eso, hago ese promedio, porque, por ejemplo, en los meses de enero y febrero, si trabajamos para acá, para el mercado local en Argentina, suelen ser más tranquilos, y el mes de julio, junio, que son el verano en Estados Unidos y en el hemisferio norte, ¿no? Si vos trabajas para clientes de esos países, también suelen ser meses más tranquilos. Entonces, tenés que tenerlo en cuenta, eso, para poder proyectar más o menos cuál va a ser tu facturación. Y al mismo tiempo también hay meses que son muy buenos, como octubre, noviembre, suelen ser meses donde hay mucho trabajo. Entonces, si vos te guías solamente por esos meses, por ahí proyectás tus gastos o tus inversiones o lo que sea en función de esos meses solamente y te equivocás, ¿no? Porque vas a gastar más de lo que en realidad puedes gastar. También es importante pensar, no solamente para proyectar los gastos, pensar en estos promedios, sino para tener tranquilidad, ¿no? Porque si no, siempre sentís que estás corriendo atrás de los clientes, que siempre tenés que trabajar más, y cuanto más trabajas mejor, porque así tenés más ingresos, y en realidad eso lo puedes hacer un mes, puede pasar a veces, al principio te va a pasar, que mentalmente estás en ese modo agarro todo el trabajo que me llega, pero en realidad no es una estrategia saludable a largo plazo esa. No recomendaría a nadie hacer eso, porque el cuerpo es uno solo, la mente es una sola, y se va gastando, te vas estresando, te vas cansando, y eso repercute en la calidad de tu trabajo. Siempre hay que tener esas metas, ¿no? Más o menos claras, saber, bueno, si yo cobro tanto, y estos son mis honorarios, bueno, ¿cuántas horas puedo trabajar por mes? Entonces, ¿cuál puede ser mi facturación razonable? Tener en cuenta esos números, ¿no? Porque si no, puede pasar que perdamos un poco el norte. Me hace acordar a mi psicólogo que me dice, bueno, o sea, si vos trabajas de corrido, ¿cuánto lo puedes sostener? No mucho, porque la mente se va cansando, no es tal cual. El poder. Y hay que tener en cuenta eso, sobre todo en traducción, bueno, en todo lo que es un trabajo intelectual, ¿no? Que es distinto que un trabajo físico. El trabajo físico también te vas a cansar, por supuesto, pero es distinto el tipo de cansancio. A veces pareciera que, bueno, simplemente es sentarme en la computadora y teclear, entonces puedo estar 12 horas trabajando, por ejemplo. Y no, la realidad es que no. Llega un momento que no te da más la cabeza, o lo puedes hacer un día, lo puedes hacer 2 días, pero a la larga no es sostenible. Y respecto a esto de la disciplina, o sea, ¿cómo te organizás sin tener horarios de oficina? En realidad los horarios me los voy poniendo yo, pero trato de ser buena conmigo misma. No me pongo horarios súper estrictos o innecesarios, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a levantar a las 6 de la mañana para trabajar, cuando a mí no me gusta levantarme a esa hora y no necesito levantarme a esa hora,
no es necesario, entonces no hago eso. Sí, voy organizando más o menos mi semana, dependiendo de lo que tenga que hacer, y ahí sí me pongo horarios. Por ejemplo, digo, bueno, esta semana tengo que hacer esto, esto y esto. Bueno, tal día me tengo que levantar súper temprano para tal cosa, así que voy a aprovechar las horas que siguen de tal horario a tal horario para trabajar. Tal otro día no tengo que madrugar, bueno, me voy a levantar a tal hora. O sea, voy pensando y voy planificando en función de mi semana y de otras actividades que tenga, pero por supuesto que me reservo mis espacios y mis horarios para trabajar. O sea, eso seguro que lo hago, pero no es estricto. Por lo menos a mí no me funciona tener un horario fijo. Hay gente que por ahí sí le sirve tener siempre el mismo horario de trabajo. Eso cada uno se tiene que manejar según como le resulte más cómodo, ¿no? Pero yo siempre hago eso. O sea, me voy fijando según lo que tengo que hacer. Y es importante también separar bien los horarios. Eso sí es algo que hago. Cuando yo trabajo, trabajo. No hago varias cosas al mismo tiempo o bueno, trabajo, pero me voy a la casa de una amiga, por ejemplo. Bueno, ahora no se puede, pero hay gente que por ahí también piensa, bueno, como puedo trabajar en cualquier lado, me llevo mi computadora, entonces me voy a trabajar a la casa de alguien o me voy a trabajar a un bar. A mí por lo menos eso no me sirve, porque siento que se me mezcla lo que es el trabajo con otras cosas, ¿no? O sea, cuando llegas ahí y estás en la casa de tu amiga, de tu mamá, de quien sea, no te dan ganas de trabajar, no te vas a poner a trabajar, te vas a poner a charlar. Si estás en un bar, por ejemplo, salvo que vayas muchas horas, entre que te sentás, abrís la computadora, pedís algo para comer, pedís algo para tomar, se te va el tiempo y tampoco lográs demasiado. Entonces yo sí recomendaría tener como franjas de tiempo reservadas exclusivamente para trabajar, con horarios más o menos delimitados y sin distracciones. Eso es súper importante. Sí, eso lo comentaba en un video, creo que ya lo subí, sobre cómo balancear la virtualidad. O sea, eso de tener una separación como Sí, física o de tiempo está bueno. Y cuando decís trabajar, ¿es que estás traduciendo? ¿Eso es trabajar para vos? sí, la mayor parte del tiempo, digamos, la principal tarea como traductora autónoma es traducir, pero hay otras tareas que también son importantes, que por ahí son un poco más flexibles y uno las puede manejar mejor. Las traducciones, por lo general, la gran mayoría de los casos tienen un plazo que se acuerda con el cliente, pero suele ser un plazo más o menos estricto, digamos, ¿no? Es raro que tengas muchísimo tiempo para hacer una traducción. En general tenés como, bueno, si tengo una entrega la semana que viene, voy a tener que trabajar todos los días para poder llegar. Pero después hay un montón de otras actividades que por ahí uno puede controlar más o menos, pero que igual hay que hacer, como todo lo que tiene que ver con marketing, por ejemplo, ¿no? Marketing incluye un montón de cosas. En el caso mío, tiene que ver con mantener mi sitio web, publicar en redes sociales, mandar correos electrónicos a posibles clientes. Básicamente eso es lo principal que hago. Y sí, eso hay que hacerlo todo el tiempo, todos los meses. Hay que tener un plan de acciones de marketing que uno se arma y hay que ponerse a hacer las cosas que uno se propone hacer. Obviamente, como digo, no es que si un día no hago, no sé, no mando los mails que quería mandar para buscar clientes, va a pasar algo, no va a pasar nada, porque es una meta que yo misma me pongo, pero en algún momento lo tengo que hacer. Y después también hay tareas administrativas que son importantes también, todo lo que tiene que ver con hacer facturas, mandarles las facturas a los clientes, hacer un control en qué estado se encuentra cada uno de los proyectos de traducción, si ya me tendrían que haber pagado algún proyecto y no me lo pagaron, tengo que comunicarme con el cliente, todo lo que tiene que ver con ordenar archivos, memorias de traducción, organizar todo lo que tengo en la computadora o en papel, bueno, todo eso también hay que hacerlo porque si uno se deja estar, se va acumulando. Entonces sí, hay un montón de cosas que no son, como yo digo, remuneradas directamente, no es que yo le voy a cobrar a un cliente por ese trabajo, pero es trabajo igual. Y sí, también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizarse. Pero bueno, también, por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy muy ocupada con un proyecto o con algo muy grande, o una semana que tengo muchas cosas, no me obligo a hacer por ahí esas tareas, porque yo sé que pueden esperar. Eso también es importante hacerlo, porque a veces es muy común que nos pongamos más objetivos de los que podemos cumplir. A mí eso me pasa bastante. Entonces, si yo ya sé que tengo que traducir para un cliente, que el trabajo es difícil, demandante, y no es necesario esa semana hacer determinadas acciones de marketing, y tal vez es mejor dejarlo para la semana que viene, por ejemplo. Y esa semana concentrarme solamente en este trabajo puntual que estoy haciendo ahora. Eso es algo que yo recomendaría. Tener bien en claro qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no, dentro de exigirme, porque obviamente me tengo que exigir,
pero no obligarme a hacer más de lo que puedo hacer, porque también es un camino, yo diría un camino de fracaso, es un poco fuerte, pero en serio pasa que si vos te obligás a hacer demasiadas cosas, por ahí eso te sale un mes y al mes siguiente ya no querés saber más nada y decís esto no es para mí o no quiero trabajar más de traductor, que necesito un trabajo en relación de dependencia y por ahí es simplemente el abordaje que le estás dando al trabajo y no el trabajo en sí. Claro, también te puede pasar en un trabajo en relación de dependencia. Básicamente es lo que estoy trabajando con mi psicólogo, cómo priorizar y saber qué hacer, en qué momento, porque es re importante todo eso, sí. al mismo tiempo. Sí, pasa igual. O sea, a veces uno no lo puede controlar porque te entusiasmas. Si vos trabajás de lo que te gusta, te genera entusiasmo. Y se te ocurren cosas que querés hacer. Y también si vos trabajás en tu casa, o sea, tenés tu espacio de trabajo en tu casa y ahora con restricciones, ¿no? a la vida, a lo que es el esparcimiento, es bastante común que te pase, bueno, estoy en casa encerrada y bueno, me voy a poner a trabajar, me voy a poner a hacer esto, me voy a poner a hacer lo otro. Pero hay que tener en cuenta que te vas a cansar y que no vas a rendir si te pones metas que implican trabajar 15 horas por día. O sea, por ahí un día se puede hacer, pero no funciona. Además, siempre mi psicólogo me dice, si te pones a pensar, ¿cuánto rendiste en esas horas? Seguramente mucho menos de lo que podrías haber rendido en 1 o 2 horas de corrido y después un descanso. Así que eso está bueno. Sí, es que también es fundamental para mí, como decía, delimitar bien los tiempos. Yo lo que hago es ponerme un cronómetro, cuando traduzco sobre todo, y durante este tiempo que estoy traduciendo no hago otra cosa, o sea, no me distraigo, no miro notificaciones del celular, nada. No hago nada, salvo traducir durante 25 minutos y después me tomo 5 minutos de descanso. Y eso me funciona mucho, porque por ahí en 4 horas de trabajo, así con cronómetro, hago el trabajo del día, o sea, termino lo que tenía que hacer ese día. Y después me queda el tiempo libre para lo demás. Hay que tener cuidado con eso, porque es muy común cuando uno trabaja en su lugar, digamos, en donde vive o está compartiendo espacio con otra persona, o con la familia, o con quien sea, es bastante común que te interrumpan, o que vos misma te interrumpas, porque estás trabajando y dices, ay, tenía que ir a colgar la ropa. Bueno, voy y lo hago, vuelvo. Ay, no sé, sonó el timbre. Bueno, o sea, es como que es común, es normal que te distraigas y que sientas la necesidad de levantarte de la silla y hacer otras cosas. Entonces, hay que ponerse, para mí, ese freno uno mismo. Yo por lo menos hago eso con el cronómetro y me funciona mucho. Después hay otras tareas por ahí más relajadas que no hace falta que te pongas un cronómetro. Por ejemplo, todo lo que es, como decía, mandar mails o hacer cosas administrativas. Pero para traducir tenés que concentrarte. Entonces, ahí sí. Y además ser organizados con el tiempo, también dijimos que hay que ser organizados con el dinero. ¿Qué tipo de inversiones vos decís que tiene que hacer un traductor para vivir de esto? Bueno, lo principal, que es lo más fácil de darse cuenta, es la computadora, que es algo que tenemos que tener antes de empezar, ¿no? Sí o sí. Es verdad que hay personas que por ahí se ven en la necesidad de empezar a trabajar y por ahí no han podido invertir en tecnología, pero la verdad es que hay que hacerlo, o sea, es súper importante. Y no solamente tener una computadora, sino invertir en el software que se necesita para trabajar, que si uno trabaja con empresas de traducción sobre todo, es súper necesario, pero yo diría que es necesario en cualquier caso, incluso con clientes particulares. Y bueno, las herramientas de traducción tienen sus costos, ¿no? O sea, no son económicas, si bien en general uno las compra y esa licencia dura para siempre. Después igual hay que actualizarlas porque las versiones van cambiando, pero esas diría yo que son las inversiones fundamentales para un traductor, o sea, iniciales. Eso hay que preverlo antes. Si yo quiero trabajar como traductora y todavía no tengo ni la computadora ni el software, antes de empezar a buscar clientes, tengo que invertir en eso. Entonces, por ahí tengo que esperar un tiempo, ir ahorrando para poder adquirir esas herramientas. Porque puede pasar que consigas clientes buenos y después no puedas brindar el servicio porque no tenés las herramientas. De todas maneras, esas serían como esa sería la inversión básica, ¿no? Pero hay más inversiones que hay que tener en cuenta que tal vez no son súper necesarias o indispensables al principio, pero sí hay que tenerlas en cuenta. Yo, por ejemplo, tengo 2 computadoras. Tengo una computadora de escritorio y una notebook. Estuve varios años, diría 2 o 3 años, con una sola computadora, hasta que por fin tomé la decisión de comprarme la notebook, porque yo decía, no, la notebook, ¿para qué? No voy a trabajar fuera de mi casa, no tiene mucho sentido. Menos mal que me compré la notebook, porque primero que sí la usé para trabajar fuera de mi casa, sí me pasó, por ejemplo, que hice un trabajo para un cliente justo un mes después,
en el que tenía que ir con mi computadora y traducir dónde está el cliente. Entonces, si no hubiera tenido mi computadora portátil en ese momento, no podría haber aceptado el trabajo. Pero además me pasó varias veces que la computadora de escritorio se me rompió, dejó de funcionar el disco, o sea, cosas inesperadas, y estuve bastante tiempo sin la computadora de escritorio. Entonces me salvó tener la otra computadora, y no solamente tener la computadora, sino tener las licencias también instaladas en esa computadora. O sea, no perdí tiempo en traspasar cosas de una a otra para poder trabajar. Entonces, súper importante tener dos computadoras en algún momento. Yo sé que a veces es difícil empezar y tener las dos, pero en algún momento hay que prever ese gasto. Y después también todo lo que tiene que ver con el lugar de trabajo, ¿no? Tener un escritorio, una silla, eso también es algo que hay que pensar. Y hay un montón de otros gastos también que hacen al día a día del traductor, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con capacitación, que es súper importante, libros, diccionarios, también cuotas de asociaciones y de colegios. En el caso, por ejemplo, de los traductores públicos, para poder ejercer tienen que estar matriculados. Bueno, eso es un costo que también hay que tener en cuenta. O sea, no todo lo que nosotros facturamos y cobramos como traductores es ganancia. Eso es algo que también es importante ver. Y por eso a veces, por ahí desde afuera, se miran los tarifarios, ¿no? De los colegios, o bueno, cuánto se puede cobrar por palabra, y pareciera, bueno, pero en realidad esto es mucho, porque si yo lo multiplico y saco la cuenta, en realidad me genera digamos, gano un sueldo o cobro un sueldo altísimo, y en realidad lo que yo cobro como traductor no es un sueldo, claro, sino que adentro de esos honorarios que yo le cobro al cliente estoy cubriendo un montón de costos también, no solamente mi ganancia. Porque es una mini empresa, o sea, eso es lo que hay que pensar. Exacto. O sea, no es sueldo, es ingreso, y claro, de ahí vas a sacar tu sueldo. Y, por ejemplo, lo que yo les decía de la computadora, ¿no? Uno dice, bueno, es una inversión inicial. Sí, pero vos también tenés que tener en cuenta que cada 5 o 8 años, no sé, depende el caso, esa computadora vas a tener que reemplazarla, o comprarte otra para tener dos, o mandarla a arreglar. Bueno, también tenés que ir previendo que durante tus años de trabajo, tus honorarios tienen que ir cubriendo de a poquito, armando un fondo para poder comprar esa nueva computadora. Pongo la computadora porque es el ejemplo más claro, ¿no? Pero puede haber otros también, otros gastos. Es como, entonces, hoy parezco un perro cuando hablo, porque hay como un eco. Se le dice fondo de amortización, yo creo que hablé en uno de los videos, y es importante porque de repente, a ver, alguien que le puede entender es el celular. El celular no te va a durar toda la vida porque o se rompe o te lo roban o ya no anda más, porque, o sea, vienen las actualizaciones y ya quedó viejo. Es algo que sabés que te lo tenés que comprar, entonces deberías planificarlo porque si no, claro, vas a estar en problemas. Sí, tiene una vida útil. Bueno, el celular es otro costo de nuestra tarea. Tal vez no tanto ahora porque no estamos tanto saliendo a la calle, pero normalmente yo lo uso mucho el celular para trabajar porque normalmente me voy por ahí todo el día, estoy fuera de mi casa, no estoy con la computadora y necesito un celular bueno que me permita, primero, tener un abono que me permita llamar o hablar con los clientes, ¿no? Pero también que me permita ver mails, descargar adjuntos, poder presupuestar. No vas a poder resolver todo lo que te pide el cliente con el celular, pero es importante que te permita hacer lo máximo posible ese celular, ¿no? O sea, si tengo un celular muy viejo, que la batería no le anda, que se me apaga, bueno, va a ser un problema también eso a largo plazo. Entonces, también hay que prever que necesito un celular que funcione bien para poder trabajar. Y dentro de las inversiones, vos comentaste que había que pagar